la empresa o la sucursal. ¿Entendés? Comprendo. Y podría hacerle una consulta más. Esta Sí, parte, acá pues empieza mi, por así decirlo, el movimiento de apertura y cierre de caja. Esto es lo que no tengo muy claro cómo hacer porque en mi sistema, por ejemplo, el que en diagrama de clases que hice, el cajero, que sería en caja, realiza la apertura de caja, anota los datos, sí. luego también realiza el mismo el cierre de caja y anota los datos. Pero todo se Bueno, realiza en una piscina, eso no está mal. no estamos en una Y piscina, después nomás no se va a hacer todo. puse que envía los datos a la parte del departamento de ventas y este si está correcto todo, registra la apertura y cierre de caja. Y si no, hablan con el cajero para investigar acerca del inconveniente. Puede estar correcto esto entonces. Sí. Lo que no veo que estás. ¿Dónde estás cerrando esto? Eh, ¿Dónde to- estás cerrando? todavía no. Ya. Bueno, pero lo que Tiene. cerraría sería este. Sí. ah, vamos aquí, este aquí. Y también acá el registro de pedido de cliente. Sí. Ok. Y entonces para arqueo de caja, por ejemplo, empieza otro, ya que no necesariamente cada vez que se hace apertura y cierre se hace arqueo, sino No. que departamento de ventas acá puedo poner pide, pide realización de arqueo, algo así. Sí. Ok. Eso nomás sería mi duda, ya que como vi que, por así decirlo, tenía muchas subactividades en una misma piscina así de seguido, pensé No que podría importa. haber un... Ok. Bueno, voy a Después van a continuar. ir. ¿Mm? Más adelante van a ir desglosando más también. Después se van a ir dando cuenta cuando conozcan bien el funcionamiento de cada uno de esos procesos. Después esto van a ir desglosando más, ¿verdad? Pero así no ha sido bien está. Ok. ¿Está bien? Voy a continuar entonces realizando en estos días los dos diagramas que me faltan. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Otro compañero que tiene alguna duda, una consulta, pues nos conectamos un poquito antes. Hoy básicamente ya es un diagrama cortito, me va a llevar media hora desarrollar todo eso. Y ya le voy a dejar libre porque quiero que me avancen todo lo que se pueda. Entonces el lunes, documento visión todavía no desarrollaron, ¿verdad? La plantilla de documento visión. No. El lunes vamos a ver y antecedentes de software. Y con eso cerramos. Y el martes ya va a ser revisión de los trabajos. O sea que las dudas que tengan, bueno, así como el compañero está mostrando, proyectando, si tienen alguna duda, se pueden proyectar y vamos trabajando sobre eso. Importante, tienen que ir mostrando su trabajo, no tengan vergüenza. Eh, el objetivo es que vayan desarrollando de acuerdo a su análisis y diseño. Por más que trabajen en grupo, lleven eso en su cabeza. Si yo trabajo con mi compañero, me reúno y hacemos el diagrama y después yo sobre ese diagrama otra vez yo tengo que empezar a mirar y ver qué yo puedo variar, qué valor agregado le puedo colocar a eso. Eso es lo que tiene que ser su objetivo, porque eso en la vida real es lo que a ustedes le van a presentar los proyectos, ¿verdad? En base a una problemática y ahí ustedes van a tener que desarrollar su propio análisis y diseño. Ya no va a estar su compañero, ya no va a estar el profesor. Entonces es importante que ustedes ya puedan hacer esta práctica. Y de hecho que van a hacer esta práctica después en el taller del tercero y el último en el taller del cuarto otra vez, ¿verdad? O sea que es la primera vez que están haciendo análisis y diseño. Esto va a ir mejorando, pero de hecho que algunos alumnos bastante bien luego su trabajo, ¿verdad? Eh, También estuve cargando ya hoy algunas las calificaciones de las unidades también. Ya le quité puntos, traté de lo máximo porque copiaron y pegaron la información. Eso ya venimos del colegio. Yo tengo sobrino que le pide en la escuela, ya le pide que cuando se coloca un texto, tiene que ser 30-70. ¿Qué quiere decir? 30% lo que dice el autor y 70% yo tengo que comentar. Eso ya generalmente ya a nivel de ustedes ya no se le dice más eso. Ustedes ya tienen que manejar cualquier trabajo que yo haga, un resumen o
cualquier trabajo, un ensayo, una monografía, 30% nomás tiene que ser de lo que dice el autor y después yo tengo que empezar a desglosar. Y no importa, si no entiendo, trato de buscar en el diccionario palabra por palabra y trato de desglosar, ese es el trabajo. Entonces, eso tiene que llevar un poco en cuenta. Esta vez traté lo máximo de en algunas unidades contarle, en otras dejarle para que no pierda mucho puntaje, ¿verdad? Pero para la siguiente materia que vamos a estar dando, sí, ya voy a ser un poco más exigente. Eh, Acuérdense que ese es su examen. ¿Qué quiere decir? Yo le estoy dando para que ustedes hagan su examen en su casa. Es por eso que yo generalmente, cuando es una educación virtual, existen las actividades que son evaluadas como actividades de proceso, que pueden ser de repente de vuelta para ser corregido por el alumno, pero en este caso no puede ser porque es como un examen parcial. Acuérdense que su examen escrito, antes cuando ustedes participaban, el profesor no es que ustedes rendían todo, el profesor agarraba su examen y le decía, mira, este hiciste mal, volví a hacer otra vez. No, ahí ya te corregí. Y esta es la misma cosa, lo que nosotros aplicamos para que ustedes nos rindan un examen teórico de falso, verdadero, selección múltiple en la plataforma, que es mucho más duro de repente leer toda esa información que está ahí y estudiar de memoria. Entonces, para las siguientes materias que van a estar dando conmigo, traten de tener en cuenta eso de manejar eso, ¿verdad? Eh, algunos inclusive me ha sido malo ya copiaron y pegaron, ¿verdad? Algunos copiaron y no le pusieron la referencia. Vos llevar el archivo a plagio.com, alzás el archivo y te da de dónde salió y no está las referencias. O si no, la referencia copiado y pegado nomás el URL. No es la forma de representar. Entonces, todas esas cuestiones es para que tengan en cuenta para los próximos trabajos que van a encarar ahora en su licenciatura y después si estudian otra vez la ingeniería y después si estudian otra vez la maestría y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta ya ese consejo. Siempre es tomar lo que dice un autor, 30% y 70% tratar de comentar como yo entiendo. Puede estar todo atravesado también lo que yo comento, no importa eso, no importa eso, porque ahí justamente le vamos a orientar, ahí yo le voy a orientar si comentaron todo atravesado, le si no entendiste mal, entonces, pero ahora yo no pude porque todo era del autor. Yo así copié, levanté algunos archivos a plagio.com y así mismo está el texto, copiaron y pegaron y copiaron el link, ¿verdad? Entonces, esa cuestión nomás tienen que tener en cuenta mismo ustedes como profesionales de tratar de evitar esos temas, esos trabajos de esa manera, ¿verdad? Entonces, también en la estructura de los mapas conceptuales, también algunos hicieron bastante bien su mapa conceptual y otros me hicieron así un cuadrito con líneas, todo atravesado, ni siquiera leyeron cómo se hace un mapa conceptual. Entonces, esta vez hice lo más flexible que pude. Traté de flexibilizar para no quitarle mucho puntaje, porque eso es examen, ¿verdad? O sea que a mí si me revisan eso después de canato y me dicen, pero ¿por qué le pusiste total de puntos si su mapa conceptual con los cumple? Está desastre su mapa conceptual, entonces ya tiene que poner la cara por X alumno. Entonces esa cuestión nomás lo que vamos a tener que ir cuidando. También le voy a pedir a los alumnos que todavía no enviaron sus actividades de la unidad 1 hasta la unidad 7 está abierta. Entonces traten de enviar todo, aquello que tienen actividad retrasada, no va a ser el mismo puntaje que el que envió a fecha. Eso había aclarado ya el primer día de clase. Ahora si me aparece tarea retrasada ahí, no va a ser igual el mismo puntaje que el compañero que envió a tiempo. Pero es mejor tener puntaje, perder un punto que perder 4 puntos de repente. Entonces, todas esas cuestiones le voy a pedir porque la última unidad, 7 alumnos recién enviaron, ¿sí? Y el resto todavía no enviaron. Y empezamos bien, empezamos con 21, después se fue bajando, 16, 17 y algunos ya se quedaron, ya no enviaron más sus actividades. Entonces traten de enviar sus actividades. ¿Está bien? ¿Hay algún compañero que tiene alguna consulta, así como hizo el compañero recién, que proyectó su pantalla y quiere preguntar sobre su trabajo? Tenga vergüenza de preguntar y de compartir su pantalla, mostrar, profesor, yo hice así, no sé si está bien, no,
Ahora le pregunto así, pero a partir del martes, ya por cada uno de los nombres voy a estar llamando aquí y voy a preguntarle cualquier proceso, le voy a decir, muéstrame por tu diagrama de clase cómo hiciste. Entonces vamos a mirar un poco cómo fueron avanzando. ¿Quién es el compañero que me preguntó recién? ¿Alan o no? ¿O Sebastián? La parte del diagrama de actividades, yo Sebastián, pregunté, Sebastián. Sebastián. Sebastián me estuvo preguntando, entonces trate de interesarse así, de mostrar su trabajo, preguntar, para que se le pueda orientar. Así va a aprender, o si no, no van a aprender. Creo que estamos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Vamos a esperar un ratito más para, si no tienen preguntas, para ir iniciando. Si vos, Sebastián, tenés otra pregunta, hacer nomás, voy a aprovechar el tiempo. Así ya corregí todo, ya tú, si tenés otro diagrama, otra duda, otra consulta, ya que tu compañero no aprovecha el tiempo, tú aprovechas vos. Eh, sí, profesor, justamente tenía otra consulta, pero no quería ocupar el tiempo de No, mis vos compañeros. tenés, sí, pero no, es tu compañero, eso están todos durmiendo ahí, lastimosamente. Consultar nomás vos. Una consulta acerca de el diagrama de secuencia de la parte de informe. Voy a compartir un segundo mi pantalla de vuelta. Sí, porque a lo mejor todos tienen esa misma duda que vos tenés y tienen vergüenza de preguntar. Fíjate, pues, como Eh, Sebastián ya tiene todito su trabajo hecho. Ya vos lo ves, su proyecto. Ojalá que yo, todos estén así. yo pues estaba haciendo la parte de los informes, pero pensé que se ponía solamente el, la compra, o sea, digo la cabecera y el detalle de todos mis movimientos. Pero ayer creo que mi compañera Elisa, o sea, sí hizo la pregunta acerca de si se le ponía más, por así decirlo. Entonces, aparte de compra cabecera, o sea, presupuesto compra cabecera, presupuesto compra detalle, debo poner también el ítem, tipo de ítem y esas cosas. Sí, porque acordate que si yo hago un reporte de este así como está, ¿qué va a estar en el presupuesto de compra de detalle? Si voy a hacer un reporte, eso solamente me va a traer el código del ítem, porque el código de ítem nomás se guarda en presupuesto de compra de detalle, no se graba la descripción. Entonces, vos necesitas traer ahí, porque vas a hacer un where, vas a unir where el código que está en la cabecera que sea igual al código que está en el detalle del presupuesto. Vas a conocer que el código de ítem que está acá dentro del presupuesto de compra de detalle sea igual al código de ítem que está en tu entidad de ítem, para que te pueda mostrar la descripción. Entonces, sí o sí necesitas acá traer mínimamente el ítem. Puede ser que no esté tipo de impuesto, puede ser que no, porque vos querés traer solamente la descripción del ítem. Entonces, ítem no me puede traer acá. No hace falta traer tipo de impuesto. Ahora, si vos querés mostrar también qué tipo de impuesto tiene ese y qué tipo de ítem es, entonces tenés que traer todo. ¿Entendés? Ok, entonces, aparte de ponerle acá, debo ponerle en compras. Acá en lo que sería compras también debo ponerle todo lo que sea ítems, cosas que voy Claro, a mostrar, porque acá justo puse claro, solamente las entidades de cabecera y detalle en el informe. Hice claro. por pestañas, pero voy a Sí, corregir. sí, hay que agregarle ítem y vas a relacionar con todos tus detalles como agregación. Ok. ¿Sí? Creo que eso más serían todas mis consultas. Voy a dejar de compartir. Perfecto. Excelente. Otro compañero, compañera. Ayer una compañera hizo una consulta, pero no me acuerdo quién, ¿verdad? Justamente yo, Leticia. ¿Qué tal pudiste avanzar? Sí, profe, hoy hice unos cuantos, Excelente. porque trabajo también y cuando Sí, puedo hago. sin problema. Entonces, el tema es acá hacer, no, a lo mejor no vamos a llegar, algunos no van a llegar a terminar el 100%, pero no es por eso que tengo que dejar, ¿verdad?
El tema es llegar el máximo esfuerzo, poner, eso quiere decir, como yo le dije a usted, dormir 4 horas por día, ¿verdad? Y ese tiene que ser un poco el objetivo del esfuerzo, sábado y domingo. No hay sábado y domingo para nosotros, es estudiar. Lastimosamente, el compartir con la familia es de repente el almuerzo, después ya ir otra vez a trabajar sobre la computadora, ¿verdad? Entonces, eh, generalmente lo que le estoy diciendo en ese aspecto es que todo el tema del tiempo ocioso que ustedes le dedican para hacer ocio, lo dedican ahora para su estudio, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí ustedes van a ver el resultado de su esfuerzo el día de mañana, ¿verdad? Ustedes saben que hoy en día, si ustedes ven el porcentaje de la cantidad de informáticos que hay en Paraguay y la demanda que hay es impresionante de informáticos. Acá yo recién recibí como 5 pedidos de analistas de sistemas de empresas como Rogio, empresas grandes contratistas. Y no hay, están pidiendo, me Profe, mensajean. Entonces es importante eso. Sí, te escucho. profe, estaba debatiendo con algunos compañeros. Este es sobre el tema de DCL. Eh, no tengo nomás mi material ahora mismo porque estoy en mi trabajo, pero es sobre el tema de ítem y servicios. Es que, por Sí, ejemplo, estaba el DCL de promoción y sí. estábamos en una duda de si poner servicio, tipo de servicio o directamente ítem y tipo de ítem. Y no sabíamos cuál de los dos teníamos que poner. Esto era que estábamos hablando con el compañero Daniel Galeano, lo que estaba yo hablando mucho sobre este tema. Pero ahora Sí. mismo no tengo material para mostrar. Y queríamos Ahí saber la diferencia entre lo que sería ítem, tipo de ítem y servicio y tipo de servicio. Y es yo en mi importante, caso ponía el de ítems, profesor, el de ítem y tipo sí. de ítem yo ponía. Acá justamente vamos a compartir esto. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Acuérdense que ustedes están trabajando, se puede hacer de varias formas, y no es la única forma, ¿está bien? Entonces, va a depender ya de cada analista, pero uno lo que tiene que lograr es la practicidad a la hora de diseñar una base de datos y, por supuesto, usar el concepto, ¿verdad?, de las abstracciones de agregación, composición, generalización, ¿verdad?, que están los libros de base de datos. En ese sentido, si nosotros colocamos una tabla de, por ejemplo, yo creo acá una tabla de servicios. ¿Eh? Servicios. Tengo ahí la tabla de servicios. Eh, esa empresa no tiene un solo módulo. No solamente hace servicios. Por ejemplo, una peluquería. Hoy en día no solamente aplica servicios. En la peluquería que también hacen. Si vos te vas a la peluquería que ellos venden, también venden productos. Entonces, venden productos, venden servicios, venden artículos, venden mercadería. Entonces, si yo quiero clasificar, quiero hacer una consulta SQL, ¿verdad? Y le llamo a mi tabla de servicio y quiero saber todos los artículos que vendí en el mes, entonces voy a tener que tener una tabla de artículo, ¿sí? Artículo. Voy a tener que tener, acuérdense que son conceptos diferentes. Voy a tener que tener la tabla de mercadería y voy a tener que separar, fíjense ahí, producto. ¿Sí? Ahí, fíjense, acá tengo 4 tablas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Estas 4 tablas, nosotros lo concatenamos o lo generalizamos a través de una tabla que se llama ítem. Y estos van a ser dominios del atributo de tipo de ítem. Acá yo voy a tener, ¿qué va a tener este como campo? Por supuesto, el código, voy a poner así nomás, rápido, ¿verdad? Porque esto es base de datos. Descripción, descripción. ¿Y qué es lo que se va a grabar? Código 1 se va a grabar como datos servicios.
Código 2 se va a grabar acá como descripción artículo. Código 3 se va a grabar mercadería. Código 4 se va a guardar producto. Entonces cuando yo cargo un ítem, la descripción coloco, por ejemplo, corte de pelo, porque esto va a tener un atributo también que se va a llamar descripción, ¿verdad? Y voy a agregarle nomás así, ¿verdad? Descripción. Aquí yo cargué en esta tabla, cargué corte de pelo. ¿Qué tipo de ítem es? Artículo, mercadería o producto. En este caso es un servicio. Entonces voy a guardar acá el código 1, ¿verdad? Porque esto, por supuesto, está como primary key, ¿verdad? Entonces va acá. ¿Sí? Entonces va como FK, entonces se va a guardar, en este caso, servicio. Ahora, quiero cargar champú. Entonces voy a cargar en mi tabla de descripción, código 2, cargo la descripción, champú o lo que sea, y el tipo de ítem que va a ser. Ya va a ser en ese caso producto. ¿Sí? Ahora, cargo otra vez, quiero otra vez el tema de vender, el tema de las vinchas, los agugos, las pulseras. Entonces, quiero cargar también eso. Entonces, ¿eso qué son? Esos son artículos. ¿Sí? También, si vos te vas a una, pues, si ese Joseph, por ejemplo, que tiene allá, son grandes, ¿verdad? Vos te vas a encontrar cartera, que venden cartera, billetera para hombres, está ahí en su mostrador, ¿verdad? Entonces yo quiero cargar el ítem, mi descripción va a ser cartera para dama, el tipo de ítem que va a ser mercadería. Entonces, ¿por qué usamos ítem? Para evitar crear 4 tablas. Lo que hacemos es con estas tablas, lo que hacemos es que sean dominio de un atributo. ¿Qué son los dominios de un atributo? Le estoy explicando base de datos 1. Dominio de atributos son los datos que se guardan dentro de un atributo. Y entonces va a ser que sea dinámico. De repente aparece un quinto, que se va a llamar en este caso, si tengo producción, ¿sí? Porque acuérdense, puede ser que sea servicio, la empresa brinda servicio y después también ya tiene la producción de peluca, por ejemplo. Entonces, tengo ya producción ahí. Entonces, ahí tengo materia prima. ¿Sí? Aparece un quinto. Entonces, ¿qué yo voy a ir haciendo? Si yo hice esto como programador, ahora agregué servicio. El día de mañana aparece artículo, entonces voy a crear otra tabla. El día de mañana aparece mercadería, voy a crear otra tabla. El día de mañana aparece producto, creo otra tabla. Me estoy llenando mi base de datos. Aparece, la empresa ahora también procesan los pelos y producen peluca dentro de la peluquería. Entonces, y para eso producir necesita materia prima. Entonces ya crear otra tabla de materia prima. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 tablas ya. Y si yo fui un buen analista y hice una extracción de generalización, lo puedo tener todo en estas dos tablitas. Entonces, eso es un poco la explicación básica, ¿verdad? Para eso tienen que leer los libros, para ver lo del sustento teórico, pero no es que te digo que está mal, esto también se puede hacer también de esta manera. Lo que usted tiene que evitarse es de sobrecargar su base de datos de tablas, ¿verdad? De llenar de tablas, ¿verdad? Y a la hora de programar es mucho más complejo, pues tengo que consultar este, a la hora de facturar. ¿Eh? Yo por el tipo de ítem nomás ya voy a clasificar todo esto. Ahora, a facturar, si yo le vendí servicio, tengo artículos en otra tabla, mercadería en otra tabla, producto. Híjole, mi venta cabecera va a tener como, en este caso, 4 detalles si llegamos hasta aquí. ¿Tá? Entonces, esa cuestión nomás lo que tienen que tener en cuenta. ¿Está bien? No sé si se entendió esa parte. O sea, cada uno define, ¿verdad?, cómo quiere tener su base de datos. Muchas gracias, profe. Excelente. 1 minuto y empezamos. ¿Está bien? Prepárense ya para grabar. En 1 minuto iniciamos.
Se observa mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Bueno, acuérdense que nosotros habíamos hablado en primera clase aproximadamente, habríamos hablado de los tres pilares de la informática, que eran el hardware, después el otro, ¿quién me ayuda? ¿Cuáles son los tres? Informática uno se da eso. Hardware, software y el usuario, ¿tá? Esos son los tres pilares principales de la informática. Después hay una cuarta que es transversal, que se llama telecomunicaciones. Pero las tres principales y lo que es transversal lo vamos a mirar también en este diagrama. Fíjense que aquí todo el análisis y diseño que nosotros habíamos desarrollado se va hacia dónde. Todo para el análisis y diseño de la ingeniería del software, para producir software. Es por eso que todos los diagramas que nosotros hasta ahora desarrollamos se basa en qué? Se basa en un conjunto de elementos de UML que está relacionado a un sistema de información y la interacción con el usuario. Llegó un momento que los desarrolladores de UML dijeron, pero nos falta algo, ¿eh? Nos falta el modelo de implementación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde se va a ejecutar ese software? ¿Sí? ¿Qué se necesita para que se ejecute ese software, ese sistema que ustedes están haciendo? Y es por eso que este diagrama es fundamental el día de mañana cuando ustedes sean profesionales, porque ustedes pueden, y se acuerdan la teoría que decía, si leyeron la parte de diseño, decía que nosotros teníamos que ver cuál es la tecnología con que se cuenta, ¿sí? Nosotros podemos, hoy en día nos pide el almacén de la esquina, y me dice, quiero que me haga un sistema, y yo no puedo ir a decirle al almacén, te voy a hacer con motor de base de datos Oracle, uno lo tiene licencia, es carísimo, ¿verdad? Te voy a hacer con GeneXus, licencia de $10,000 por cada programador aproximadamente, ¿verdad? Entonces, el costo va a ser bastante elevado. No puedo sobrecargar mi sistema de cantidad de imágenes, de chiche, que de repente cuando se va a ejecutar va a querer usar el almacén, él no tiene una sala de servidor, va a tener una máquina nomás, clon de un servidor donde va a estar ejecutando ahí nuestro sistemita. Entonces, eso es importante desplegar y demostrar dentro de un diagrama. Y para eso nosotros vamos a estar utilizando el diagrama de despliegue o de distribución. Tiene dos nombres, de despliegue o de distribución, depende del libro que usted lo lean, ¿sí? En el diagrama de despliegue y de distribución se representa la estructura arquitectónica de hardware. Anoten eso. Estructura arquitectónica de hardware donde se va a ejecutar mi software. Vuelvo a repetir otra vez. Estructura arquitectónica de hardware donde se va a ejecutar mi software. Entonces, para hacerlo eso dentro del style UML vamos a usar el cuarto paquete que dice modelo de implementación. Entonces voy a hacer clic derecho aquí, voy a buscar deploy diagram, diagrama de despliegue. Esta es la opción que nosotros vamos a estar utilizando. Van a hacer clic aquí y por supuesto vamos a ponerle el diagrama de lo que es, ya sea veterinaria, ya sea ferretería, porque esto es uno solo. En este caso, yo voy a poner de repente ferretería como ejemplo, ¿verdad? Porque es solo uno. Si no me falla hoy mi mouse. Bueno, ahí tengo mi diagrama de despliegue. Fíjense que aquí a la izquierda tengo un conjunto de elementos de UML que yo voy a estar utilizando. ¿Qué es lo que yo tengo que dibujar acá? ¿Qué servidor voy a necesitar? ¿Cuáles son las computadoras que voy a necesitar para que pueda ejecutarse mi sistema de información? ¿Cómo tiene que estar estructurado básicamente para que el sistema que yo desarrollé funcione correctamente? Entonces,
Generalmente esa representación se realiza a través de un nodo. ¿Sí? El nodo. Esto representa a un elemento computacional, dice la teoría. ¿Qué quiere decir? Es como una computadora, como un servidor. ¿Sí? Está representado como un nodo. ¿Qué figura eso es? Eso es un cubo, ¿verdad? Entonces acá nosotros generalmente tenemos que tener un servidor de base de datos. ¿Sí? Importante eso, un servidor de base de datos. Es importante que cuando nosotros hagamos un sistema de información podamos esto de repente apartar el servidor de base de datos de la aplicación, porque puede caer mi servidor de base de datos se quema, entonces mi aplicación está en otro servidor y mi base de datos está replicada otra vez en otro servidor. Entonces, todas esas cuestiones es importante. ¿Qué es lo que no se coloca aquí adentro? Hay que colocar los atributos principales de ese servidor, que son el procesador. ¿Sí? ¿Cómo se coloca eso? Con partes. ¿Sí? Aquí yo coloco, hago clic y aquí voy a escribir. ¿Sí? Voy a poner una i7 es el procesador. ¿Verdad? Yo digo cualquier cosa, ¿verdad? Algunos colocan de esta manera directamente lo que es el procesador, ¿verdad? Procesador, ¿sí? Y dos puntos y colocan de esta manera, ¿sí? Después, generalmente es importante colocar el modelo de la placa, ¿verdad? Eso te van a ver, modelo de la placa, o pueden dejar así, sin problema, y después ustedes investigan cuáles son las placas de los servidores y le asignan uno. ¿Sí? Nosotros vamos a colocar aquí, y a colocar otro. Entonces acá, placa y dos puntos CCC. ¿Sí? La placa que usted puede mirar la placa en su computadora mientras le coloca la placa en su computadora. Eso no importa porque ustedes van a dar después redes 1, redes 2, sistema corporativo. Ahí van a ir teniendo más conocimiento de esto, ¿verdad? Vamos a agregarle también, es importante colocar la RAM. ¿Sí? Memoria RAM. ¿Cuánto va a tener? Si va a tener 16 gigabytes, etcétera, etcétera. Entonces, estos son básicamente, ¿qué son? Las partes principales. Yo le tengo que decir a mi cliente, sabe que necesita un servidor que tenga un procesador de esto, que la placa sea esto y tenga RAM esto. Inclusive algunos le colocan unidad de almacenamiento. ¿Cuánta unidad de almacenamiento? Entonces, también se le puede colocar acá. Entonces, característica principal, ¿sí? Disco duro, HDD. Disco duro, no sé, de un terabyte, ¿verdad? Aquí tenemos básicamente nuestro servidor de base de datos. Luego tenemos que tener que nuestro servidor de qué? De aplicaciones. ¿Sí? Acuérdense ustedes, ¿se acuerdan que ustedes programaban, verdad? Ustedes que instalaban, programaban en PHP, ¿verdad? ¿Qué instalaron para su servidor de aplicaciones? ¿Qué instalaron? Usaron Sham, Dynami. ¿Qué usaron? Laravel nosotros llevamos a usar pues, para adelante ¿Cómo? el proyecto. Laravel era el que levantaba nuestro proyecto. Ya, perfecto. Entonces también eso es importante tener aparte ese servidor de aplicación. Entonces vamos a crear acá un nuevo nodo que se va a llamar servidor de aplicación. Y la misma cosa también puedo crearle acá el procesador. ¿Sí? Le voy agregando las partes. Procesador XXX. Después tenemos la placa.
punto. Luego tenemos la RAM. Y los que trabajan en esto, inclusive pueden hacer mejor, inclusive esto, ¿verdad? Hay unos que trabajan solo como técnico o tienen conocimiento de servidor, entonces pueden ir agregando. Y si no tienen conocimiento, de a poco esto, después cuando dan redes y todas esas cuestiones, van a ir potenciando esto, ¿sí? ¿Cómo era que se decía disco duro? ¿HDD? ¿O cómo era? Nada más, si se acuerdan. Con la informática, uno parece que hemos repetido esto. Ahí, ¿sí? Fíjense acá, tengo mi servidor de base de datos, mi servidor de aplicaciones. Algunos le agregan también servidor de, si trabaja, por ejemplo, mis pedidos se van a enviar por correo, entonces configuran un servidor de correo también. Le pueden agregar también eso. Yo ya voy a hacer esto, Don, y cada uno después le va a ir agregando lo que le quiera agregar. También es importante tener los artefactos. Los artefactos van a ser todo lo que es, tiene que ver con la configuración de lo que yo voy a usar. Puede ser mi PHP, acá por ejemplo, mi php.ini. php.ini puede ser el mismo, el ejecutable de lo que es el servidor de aplicación que ustedes están utilizando. Aquí puede ser también el artefacto Postgres SQL.exe si es Windows. Puedo colocar si no me voy a colocar y todos los ejecutables que ustedes quieran. Acuérdense también que nosotros tenemos otro elemento que se llama que se llama los puertos. ¿Cuál es el puerto de Postgres? Se agrega aquí el puerto. ¿Cuál es el puerto de Postgres? 54 por defecto. ¿Quién me dice? 54, 32 o 33, ¿verdad? Por defecto. Después cada uno le cambia eso, 33, 34 o como quiera, ¿verdad? Eso es de MySQL es 3306, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el puerto de mi servidor de aplicaciones, ¿cuál es? ¿Qué puerto tiene? Tenía Apache. 6060, 8080, generalmente suele ser puerto 8080. ¿Sí? Eso ustedes cuando están programando le muestran la herramienta y el puerto. Entonces, tienen que mirar, copiar y pegar nomás. Entonces, todos los puertos que yo pueda agregar acá, le puedo ir agregando esos puertos. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Ahora, estos son mis dos servidores principales. Después tengo que tener un switch o router o lo que sea. Y voy a poner un switch, ¿verdad? Abreviado, ¿verdad? Por la cual a través de esto se van a conectar los servidores, ¿verdad? Ese es el famoso donde conectamos los cables. Entonces, si tiene conocimiento donde conectamos los cables para que se puedan comunicar las computadoras. Eso es lo que ya vieron por ahí, los routers, los switch, etcétera, etcétera. ¿Está? Yo puedo acá agregarle también la característica, la parte de esto y mencionar que es de 24 puertos o de 12 puertos.
Voy a usar lo que es parte. Entonces su atributo es que es de 24 puertos. ¿Sí? O algunos directamente lo colocan, utilizan. Estoy mostrando varias formas, porque no es una sola forma que se puede. Colocan acá el puerto. Entonces ponen 24. ¿Sí? Automáticamente. Entonces a través de esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Se asocia, ¿verdad? Asociación dirección. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una asociación dirección con esto. Y después tenemos que tener, nosotros podemos tener las computadoras conectadas, por ejemplo, PC01, de repente PC01 de compras. Parece que 01 de compras. Ya saben que le tienen que agregar lo que es el procesador, la placa, la RAM, el disco duro. Eso pueden ponerle la característica de su computadora. Después tenemos, puede haber otro PC02. Ustedes ya dieron redes 1. Aún no, profesor. Entonces, vamos a hacerlo así básico. Porque acá, esto que está aquí, esto puede estar conectado otra vez con un switch, ¿verdad? Que corresponde solamente al departamento de compra. ¿Qué se hace? Se toma un puerto y se hace una VLAN. ¿Qué es lo que hace? Un puerto, y por eso se puede conectar a través de un switch, se puede conectar varias computadoras. Pero eso no le vamos a complicar. Vamos a hacer algo así basiquito nomás, esta parte, porque después cuando den ustedes redes 1 con el profesor, que van a hacer ustedes diferentes tipos, entonces van a ir agregando. De repente puede agregarle para compra, puede agregarle 2 computadoras, también para su módulo de PC01 de lo que es ventas. Girar esto. Pueden agregar otro para que no sea muy chiquito. PC02 de ventas. Ahí le pueden poner caja. Ustedes pueden poner ahí caja, el nombre de dónde va a estar la computadora, etcétera, etcétera. Generalmente se usa PC01, PC02, PC03, ¿verdad? Luego tenemos del tercer módulo, al tercer módulo también le pueden agregar PC01 de el módulo que ustedes tengan, ya sea servicio, producción, y vamos a agregar otro. PC02 de producción. Inclusive acá, más adelante, cuando ustedes den red 1, acá se le puede agregar, asignar las IP. Ustedes van a usar una herramienta que se llama Packet Trace, no sé, no me voy a pronunciar en inglés, ¿verdad? Es una herramienta que vos puedes hacer una herramienta de simulación, vos crear todo tu red y él te muestra si es que funciona o no funciona como vos estructuraste. Generalmente los alumnos hacen ahí y después pasan ese diseño aquí en el Start UML. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Yo necesito de estos 2 servidores para que se pueda ejecutar el sistema. Entonces aquí yo dependo de este switch, ¿verdad? Dependo de esto para poder conectarme a los sistemas, a la base de datos y a la aplicación, principalmente primero a la aplicación, y este se conecta a la base de datos para poder procesarla
información. Entonces hago de esta manera, dependencia, dependencia. Hago una asociación dirección aquí. Esto es para todo lo que yo instalo dentro de mi base de datos, puedo representar por un artefacto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El PostgreSQL es tu motor de base de datos. Después que tenés tu administrador de base de datos, que es que el PG Admin 3. El PG Admin 3 es lo que administra el motor de base de datos de Postgre. Porque vos podés dejar de no usar PG Admin 3. Voy a instalar el Postgre aparte y hay uno que se llama, por ejemplo, Maestro. Algunos utilizan Maestro y no utiliza el PG Admin 3. Pero su motor de base de datos sigue siendo siempre Postgre. Entonces, eso es importante que ustedes puedan entender. Entonces tenemos acá también y aquí también. Todo lo que yo configuro, si utilizo un Sham, utilizo Binami, ¿cómo era la herramienta que me dijo el compañero que utilizaron? El, Laragon era para el servidor. ya. Entonces eso también pueden colocar acá, ¿verdad? Aparte de eso pueden colocar aquí y relacionar aquí. Entonces todo lo que sea .exe, por ejemplo acá, usted cuando programaba en Java, por ejemplo, entonces acá iba a ver, por ejemplo, java.exe, pues se tiene que instalar el Java, ¿verdad? Si es de escritorio. ¿Sí? Entonces tiene que instalar el Java. ¿Se acuerdan que se configuraba el Java para que pues se pueda compilar cuando programábamos en escritorio? Cuando hacían en Envino ustedes y programaban en escritorio, tienen que instalar también el Java. Entonces eso es también java.exe. Entonces acá se instala, ¿verdad? Y dentro del servidor de aplicaciones. Y nuestro motor de base de datos, como le dije, puede ser PostgreSQL, puede ser también acá el PGAdmin, Maestro o lo que usted utilice. ¿Sí? Entonces eso es importante tener en cuenta, es importante que puedan manejar. Esto va a depender mucho, ¿sí?, de los compañeros, si quieren agregarle acá un servidor de archivo, ¿sí? Quieren agregarle, por ejemplo, un servidor de firewall, de cortafuego, de antivirus, ¿sí? Se le puede agregar también eso, ¿sí? Pueden ir agregando, puede ir jugando con esto, pero esto ahora lo que yo le exijo mínimamente de esta manera. No complicarse porque usted todavía no nos dieron todavía redes 1, entonces le va a complicar un poco entender el concepto. Acá lo que yo no vengo a explicarle qué es servidor. Acá lo que yo le quiero que ustedes entiendan es que, como yo le digo a mi cliente, ¿verdad? Para que mi sistema que yo le desarrollé funcione correctamente, cuáles son los hardware que él necesita, también aparte de mi sistema comprar, también dotarse de esos hardware. Entonces eso es importante entender, eso es lo que quiero que guarden en su cabeza. Entonces, ustedes cuando son profesionales se reciban de analista, hicieron todos esos diagramas que habíamos desarrollado y también tienen que presentar este diagrama al cliente. Entonces el cliente te dice, no, no hago tu sistema. Tu sistema es lento. No funciona el sistema que me desarrollaste. Vos le decís, fíjate que yo te presenté, por supuesto hay que explicarle, ¿verdad? No entregarle nomás y no mostrarle también, ¿verdad? Yo te presenté y te expliqué. Acá hay un diagrama, te expliqué que vos necesitas comprar este servidor necesita la característica de estas computadoras, porque acuérdense, puede ser una computadora viejísima, de hace 5 o 8 años o 10 años atrás, lentísima la computadora. Entonces no hay sistema, le tengo que desarrollar en DOS, en pantalla negra, ¿verdad? Para que funcione, ¿verdad? Pero eso ya no se utiliza más, ¿verdad? Entonces eso es importante un poco que tengan en cuenta como profesional. Entonces, ahora, si te compró todo esto, te armó todo así como le dijiste, y tu sistema es lento, entonces en ese caso tenemos que revisar
nuestro análisis, nuestro diseño de nuestro sistema de información, cómo está estructurada nuestra base de datos, nuestra consulta para no tiene más de 5 páginas y lo hice todo con Word, no usé InnerJoin, no usé su consulta, hice todo con Word, una consulta de 5 páginas, consulté. Fíjense lo que mostró el compañero, ese informes de compra, por donde está todas las entidades. Si yo ahí le meto todito y lo uso InnerJoin, le voy a matar a la base de datos, va a ser lentísimo. ¿Está bien? Entonces eso es importante que se pueda entender. Entonces ustedes le van a agregar acá, pueden agregar a ustedes la característica de su node, acá uno de estos, la característica de su computadora, eso independientemente, la característica acá, esto pueden replicar también acá sin problema. Lo que yo quiero que entienda es cómo se representa una computadora a través de un nodo, cómo se representan las partes de un elemento computacional a través de par, cómo yo identifico los puertos a través de por, ¿sí? Entonces, cómo yo puedo representar un switch, un router, pues el router también acá, ¿verdad? ¿Cómo puedo representar los aplicativos que yo le instalo para que funcione este servidor? Acá también yo puedo poner, por ejemplo, no sé, el sistema operativo, si uso CentOS para mi servidor, para mis terminales BOA utilizo Ubuntu o utilizo un simple Windows, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso también se puede colocar. Acá, por ejemplo, yo puedo colocar un, eh, un artefacto que diga Windows y relaciono con todo esto como sistema operativo. Entonces, sistema operativo, Windows. Entonces, relaciono todo con esto, asocio todo con esto. Entonces, eso ya va a depender de cada uno cómo lo quiera mostrar su diagrama de despliegue. Hay una pregunta sobre este diagrama. Fíjense que es un solo diagrama y con esto prácticamente se cierra lo que es el análisis y diseño orientado a objetos con UML, con un lenguaje unificado de modelado, que parte desde dónde? Parte desde el modelo de negocio que representa la estructura organizativa de la empresa, se desglosa en un diagrama de caso de uso que lo que se hace es describir ese diagrama de caso de uso a través de una especificación de caso de uso que está compuesto por sus diferentes partes, las dos partes fundamentales que son los flujos de eventos, flujos básicos, ¿verdad? Y los escenarios que están dentro del flujo básico, eso es importante. Y lo que son alternos también, eso es importante entender. Luego pasa por dónde, pasa por un diagrama que nosotros en este caso primero hicimos el diagrama de clases para optimizar un poco y sea más fácil el diagrama de secuencia, pero se desarrolla el diagrama de secuencia que representa ¿qué? La interacción, que es un diagrama de secuencia, representa la interacción entre los diferentes objetos que puede ser de dos maneras, sincrónica o asincrónica, ¿sí? Elementos que tenemos ahí estereotipados que son el boundary, el control, entity y tenemos el autor. Eso es importante entender. Luego tenemos lo que es el diagrama de clases, lo que me muestra es cómo va a estar estructurado esa interfaz gráfica de usuario con los diferentes métodos, ¿verdad? Y tenemos las clases que van a ser interfaz gráfica, las clases que van a ser control y las clases que van a ser entidades, con su conjunto de atributos y métodos propios, que pueden ser compartidos a través de atributos público, privado y protegido. Métodos público, privado y protegido. ¿Está bien? Y lo que representa básicamente a ese desglose de ese caso de uso, de ese diagrama de caso de uso, justamente apareció el Java, de ese diagrama de caso de uso se hace a través de un diagrama de actividades. Lo que me permite es
desglosar y describir ese conjunto de procesos que está en cada módulo en la acción principal y el conjunto de subactividades que se van dividiendo. Eso es lo que ayer vimos. Y todo el conjunto que va, y lo que desarrollamos ahí, y que guarda relación con la ingeniería del software, ahora lo llevamos a ejecutar en un modelo de implementación, ¿tá? Entonces, ahí necesitamos de una estructura arquitectónica de hardware donde se va a ejecutar mi software. Y ese se llama, ¿cómo se llama ese? Se llama diagrama de despliegue, el que estuvimos desarrollando ahora. Entonces, eso es lo que van a estar desarrollando. El último diagrama. El lunes voy a mostrar lo que es básicamente documento de visión, que es una plantilla que tienen que cambiarle nomás una cosita para tener eso y antecedentes de software, y con eso se cierra. Pero lo que quiero que se centren es en desarrollar lo máximo que puedan todos sus diagramas, ¿verdad? Y a partir del lunes ya vamos a tratar de conectarnos a las 6 lo que puede, ¿verdad? Y vamos a ir mirando ya los trabajos, ¿verdad? Así como el compañero hoy proyectó 3, 4 cosas o 3 cosas por ahí proyectó, ¿verdad? Preguntó su duda, le aclaramos su duda. Entonces, eso es lo que quiero de cada uno de los alumnos. No tengan vergüenza en proyectar su trabajo, de preguntar, porque la duda de un compañero puede ser la duda de muchos otros compañeros. Como el compañero preguntó hoy el tema de ítem, tipo de ítem, entonces si ustedes preguntan, yo le explico, pero si usted no me pregunta, pues es difícil que yo adivine qué es lo que usted no sabe. Entonces, eso es importante entender. Aclaramos también la duda del compañero de tener varias tablas o tener una sola tabla también. También yo te puedo cuestionar esto. Te puedo decir, pero si tenés 20.000 registros, 50.000 registros, vas a centralizar todo en una tabla, vas a reventar tu tabla. ¿Por qué tenés una sola tabla para guardar 50.000 registros? Si yo estoy en la mesa y veo esto, ya le estoy contando ya algo, ¿verdad? Si por ahí estoy en la mesa de usted, le voy a cuestionar esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo ustedes me van a responder? ¿Qué tengo que leer? ¿Tengo que leerle a quién? Tengo que leerle a PostgreSQL. ¿Qué me dice PostgreSQL? Fíjense que MySQL anteriormente que se utilizaba era limitante su base de datos, pero PostgreSQL es ilimitante. Él solamente depende del hardware. O sea que si yo cargo más, lo que va a necesitar más procesador, más memoria y nada más, pero no hay nada que le limite en cantidad de registro al PostgreSQL. Entonces tengo que ver un poco la característica y leer la característica del Postgre. Entonces usted me responde, profesor, una de las características de Postgre es que no tiene limitante en la disposición de registro en la base de datos, ¿sí? Es una ventaja. Él depende directamente de la característica del hardware donde él se va y va a hacer la administración de la base de datos. Entonces, esa es una respuesta teórica, ¿verdad? En la cual usted me puede decir, por eso yo le agregué ítem y tipo de ítem, ¿sí? Como también le puedo cuestionar esto, ¿por qué mercadería? Y acá sí hay mucha teoría. Abstracción de agregación, abstracción de composición, abstracción de generalización. Anotaron ya eso en su cuadernito para leer eso mañana. ¿En qué consiste eso? Está en los libros de base de datos. Usted ya dieron base de datos. Entonces, ahí hay que ver, porque yo te iba a decir, acá no hay una abstracción de generalización. Vos diste base de datos 1, te iba a preguntar. ¿Qué dice el libro de Luke, el libro de J. Day, etcétera, etcétera? Entonces, eso es importante entender. Entonces te voy a decir, entonces si vos vas a hacer para una mueblería, vas a tener una tabla que se va a llamar silla, otra tabla que se va a llamar mesa, otra tabla que se va a llamar ropero, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya te empieza a apretar porque no manejamos muchas veces la teoría. No es porque yo quiero
y como yo quiero hacer, sino tengo que ver un poco qué dice la teoría y en base a eso hacer un poco un análisis crítico. Es justamente lo que le dije en el tema de los ensayos. Esos ensayos que yo le di era que usted tenía que leer, por eso no más de 3 páginas, 2 páginas nomás. Tenía que leer 30% del autor y después hacer usted su propio análisis crítico, tratar de comentar esa teoría y así se aprende. Porque ustedes qué van a hacer ahora, todito van a poner, ya veo su base de datos, ítem y tipo de ítem. ¿Sí? Porque el profesor no dijo y está grabado. El profesor teníamos que usar la tracción de generalización. No, yo quiero que ustedes lean esa teoría y que digan, bueno, en tal página, en tal teoría yo leí eso. Entonces, no es lo que dice el profesor Macen, es lo que dice la teoría. Entonces, eso es importante entender y que ustedes puedan entender. La misma cosa acá también. ¿Sí? De repente te dicen, no, pero acá, ¿por qué vas a usar? ¿Dónde está tu cortafuego? ¿Dónde está tu servidor de antivirus? ¿Dónde está tu servidor de web? Entonces, todo eso, y eso te van a dar después, eso van a ir dando donde en redes, cuando den la materia de redes 1 y redes 2. Entonces, ahí sí, esto va a cambia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo llego al cuarto, ¿verdad? Cuando ya terminé mi redes 1, mínimamente cuando terminé redes 1, yo ya no puedo presentar mi análisis del cuarto. Esta estructura ya tiene que estar bastante mejorada. Entonces, eso es importante entender. Fíjense, hicimos un repaso de lo que es el modelo de negocio hasta el último diagrama. Y eso es el concepto y la manera que ustedes tienen que manejar cada uno de esos diagramas. No hace falta que sepan de memoria la teoría, sino entender cómo se relacionan cada uno de esos diagramas y para qué sirve cada uno de esos diagramas. Nada más que eso. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta sobre esto? Por ejemplo, aquí pueden encontrar muchísimos ejemplos. Por ejemplo, yo coloco acá diagrama de despliegue, imágenes. ¿Sí? No queremos buscar nomás una vez. Dice server, fíjense, web service, internet, móvil, ¿sí? Procesador, ¿sí? Red local. Fíjense, tengo una cantidad de ejemplos. Fíjense, esto ya es mucho más complejo. Fíjense cómo esto ya es mucho más complejo. ¿Sí? Tengo esto que es más, tengo el servidor web, servidor de aplicaciones, la impresora, la base de datos, el cliente, etcétera. ¿Sí? De repente los gráficos va a cambiar porque algunos se hacen con otras herramientas que tienen otro tipo de gráfico. ¿Verdad? Por ejemplo, este, por ejemplo, es, fíjense, el gráfico de su nodo es totalmente diferente a lo que nosotros estamos usando, porque utiliza, no hay solamente Star UML, hay Argo UML, Bond UML, Visual Paradise, Rational UML, montones de herramientas y también en línea para hacer lo que es el diseño. Entonces, usted inclusive puede ir mirando entre esto, ¿verdad? Y mirando cuál le interesa de repente esto me interesa, quiero agregarle esto, tomar parte de esto, puedo mirar varios y puedo armar mi propio diagrama de despliegue. Entonces, hay diferentes tipos de ejemplos, ¿sí? En este aspecto, ¿verdad? Que yo puedo ir mirando. En los otros diagramas no hicimos, no le dije esto para que haga porque se desarrolla de otra manera que la UTI desarrolla. Es básicamente orientado a interfaz gráfica de usuario. Por eso ponen diagrama de caso de uso y van a ver diferente a nuestro diagrama de caso de uso que nosotros hacemos, pero lo principal están representados que es el autor y los casos de uso relacionados entre sí. Entonces eso es importante entender. Por eso les muestro que para este sí pueden ir mirando ahí los ejemplos, ir tomando y el que le gusta esto lo deja así, solamente lo tienen que agregar sí o sí acá las partes. Eso es lo que le van a estar agregando. ¿Bien? ¿Alguna consulta?
Otra cosa también le voy a pedir ahora que todos están conectados, por favor ya envíen todas ya las actividades hasta este fin de semana nomás, hasta esta semana nomás ya van a tener tiempo. El lunes ya voy a cerrar, entonces aquellos alumnos que no enviaron desde la unidad 1 hasta el 7 está abierto. Entonces, por favor, ya lo que envían después del domingo, ya no, hasta el domingo, ¿verdad? Domingo hasta las 12 de la noche tienen tiempo. Lo que enviaron lunes a las 2 o las 3 de la madrugada ya no le va a servir. Entonces sus actividades. Entonces tienen toda esta semana. Veo que la actividad número 7 lo que se envió, 7 alumnos recién enviaron. Las otras actividades empezamos bien, entre 21, 22 y después fue bajando hasta 16. Hay alumnos que no, si usted tiene otro grupo ahí, entonces aprovechen que, acuérdense que como yo le había comentado a usted, esta es una materia que cuando es presencial, a partir del mediodía ya se toma el examen. Y el del mediodía hasta las 10, las 11 de la noche, una vez estuvimos en la sede de Fernando, por ejemplo, ¿verdad? Empezamos después del mediodía a las 12:30 y hasta las 10:30, 11 de la noche, los alumnos estuvieron rindiendo, ¿verdad? Porque se le presenta un caso y tiene que hacer con lápiz de papel, tiene que hacer todos los diagramas, tiene que diseñar a mano, no es en la computadora para ver un poco y no es, no se le presenta compra, no se le presenta venta, nada. Un tema totalmente diferente, un problema totalmente diferente, un sistema que nadie tiene, ¿verdad? Se le presenta ese caso, ¿verdad? Pongo un ejemplo, una funeraria, un laboratorio, ¿verdad? Un caso de eso que nadie lo tiene, nadie hizo. Entonces, para ver cómo la capacidad de análisis y diseño que tiene ese alumno. Hoy en día se le está facilitando a todos los compañeros, por eso voy a pedir un poco la intervención del delegado que le pueda animar a los compañeros que no están enviando, si es que ustedes tienen otro grupo, ¿verdad? Que puedan animarla, aprovechen esta oportunidad, esta facilidad que tienen de realizar su propio examen parcial y trabajo práctico con las actividades que están en la plataforma y su examen final que son el desarrollo de estos diagramas. Vuelvo a aclarar otra vez, no se preocupen si no desarrollan todo hasta dónde llegaron. Por eso no quiere decir que uno me va a desarrollar 1, 2, 3 no me, y ya va a dejar porque se fue. Cada uno es consciente, cada persona es consciente. Yo no puedo estar en su conciencia de ustedes. Ustedes tienen que ser honestos consigo mismo porque ustedes pueden decir, yo profesor trabajé mucho y esto es lo que pude llegar. Y me mentí y yo te creo a vos, pero vos te estás mintiendo a vos porque eso te va a perjudicar a vos el día que vos seas profesional. Entonces, cada uno es consciente hasta dónde pueda desarrollar. Hay compañeros que no trabajan, de repente van a terminar completo, ¿verdad? Bien terminado, pero yo le puedo decir que trabajando, igual, trabajando, siendo padre de familia, pueden terminar. Un alumno me demostró, un alumno que su esposa estaba embarazada de gemelos, trabajaba ahí en Lasca, el alumno trabajaba en Lasca, tenía a su esposa embarazada de gemelos y no tenía para imprimir su trabajo, hacía en hoja reciclada, hacía su trabajo, con lápiz de papel, hacía su trabajo, ¿verdad? Después los compañeros en la final le ayudaron, ¿verdad? Hacía su papel para mostrarme a mí, traía, ¿verdad? Pues yo siempre pido cuando es presencial impreso para corregir y él no tenía, entonces él hacía en hoja reciclada, pasaba y en menos cantidad de horas de esta materia, cuando eso tenía 72 horas nomás fundamento, era menos, a la mitad de la hora cátedra que tenemos él pudo terminar. Entonces eso me demostró que sí se puede y no solo el único, varios alumnos que trabajan pudieron terminar su trabajo. Entonces eso nomás le quiero decir a usted que se dediquen porque hoy el indicio que me da veo que Sebastián nomás lo que está, Sebastián y el compañero que hoy preguntó del DER y la compañera que ayer me hizo unas preguntas. Veo lo que se están interesando y los demás nos están preguntando. ¿Está? Y después el lunes se van a apurar todo mal, no da todo el tiempo y va a costar ya de repente en esa semana corregir todos los trabajos. Pues de igual manera, le voy a pedir que anoten todas sus dudas, que vengan para el lunes con todas las dudas que tengan, anoten y vamos a estar
mirando sin problema. El lunes ya voy a conectarme también a partir de las 6. Entonces los alumnos que ya se puedan conectar ya se conectan en ese horario. ¿Hay alguna consulta aparte de este diagrama que tengan o quiera mostrar algo de su diagrama y tenga una consulta específicamente sobre eso y quiere mostrarme ahora? Igual a lo que ya preguntaron, si quieren volver a preguntar, pueden volver a preguntar sin problema. Si Sebastián, el compañero, la compañera que ya hicieron sus preguntas quieren, ya que los otros compañeros no preguntan, si quieren, tienen preguntas, pueden volver a consultar sin problema. Profe, yo quiero tener entonces un momentito. Sí, ¿Puedo proyectar yo mi pantalla? proyectar, claro que sí. Así todo Eh, vemos y de repente hay duda de tus compañeros y ya se le aclara todo. ok, permíteme un segundito. ¿Se ve? Sí, sí. Ok. Ujú. Bueno, yo igual que lo que Sebas, más o menos, Sí. tengo desglosados, o sea, yo puse como páginas, pero vendrían a ser solapas las vistas que yo tendría dentro de mi informe. En este caso es el informe de ventas y yo tengo mi estructura de mi conexión y iba desglosando, por ejemplo, ya directamente por las etapas y yo iba teniendo en cuenta mi cabecera y mi detalle en la mayoría, ¿verdad? Sí. En estos casos, yo tengo mi conexión. En este caso, primero, por ejemplo, para el caso de ventas, tengo mi etapa de producción. Perdón, permíteme que te confirmo. Ah, este sería el de ventas. Empieza en. A ver, permíteme que me estoy enredando un poquito. No, tranquilo. Tranquilo. A ver, este por ejemplo creo que tengo que corregir todavía algunos detalles. Pero en su mayoría yo tengo lo que es, a ver, en este caso, no, estas son referenciales recién. Acá, por ejemplo, en apertura, cierre de caja, yo tengo distribuido así mi cabecera con lo que viene a ser los detalles de mis funcionarios y sucursal. Y en el caso de lo que vendría a ser mi detalle, yo tengo el tipo de cierre, cómo composiciona mi detalle. Algunos de estos datos también tienen que ir vinculados dentro de mi informe o yo directamente puedo utilizar el dato de mi cabecera para estirar directamente a mi informe. Por ejemplo, yo en Entiendo. mis informes, dentro de mi relevamiento, lo que yo pido es solamente el dato de, qué sé yo, de una fecha o de un mes, me traiga el reporte de todo lo que se ha vinculado, por ejemplo, a mi detalle cabecera y mi detalle cierre. Eso no sé si está mal de repente alguna parte que me falte pulir, No, mi y consulta. ese tiene que analizar, de repente quiere saber quién fue el funcionario que realizó esa apertura en ese mes, ¿verdad? Entonces en ese caso sí vas a necesitar funcionario. Ahora querés saber nomás cuál es el Ujú. monto de cierre. Por ejemplo, poner desde fecha hasta fecha. Entonces querés saber los montos de cierre para saber cómo fue cerrando. Desde el día 1 hasta el día 31 del fin de mes, ¿verdad? Cómo fue cerrando tu caja, ¿verdad? Porque ahí está el monto total. Independientemente, en ese caso, uno quiere saber el funcionario, ¿no? Que entonces en ese caso no hace falta que aparezca funcionario, ¿entendés? Pero eso tenés que aclarar en tu especificación de caso de uso, ¿entendés? Sí, por ejemplo, te muestro. Yo para la Sí, mayoría que son informes, tengo lo que es, por ejemplo, en este caso, reportes de lo que vendría a ser el libro de compras, que estaba conjunto a los tres. Yo tengo que lo que necesito es que me muestre todas las compras de las cuentas, por ejemplo, que quedan a finiquitar, que serían en el caso de cuentas a pagar, sí. y lo que vendría a ser el libro de compras que estaba en conjunto prácticamente en un informe también enlazado con esto, que está dentro de mí.
Permíteme, te muestro acá. Informe de ventas. Que se da en el caso de acá, que tengo lo que es mis ventas, también el libro de ventas y enlazado tengo las cuentas a cobrar. En este caso es de venta, ¿verdad? El ejemplo que te mostré en el reglamento es similar Sí, también para ventas y lo único que yo le pido es la fecha, o sea, que me quite un reporte del libro de ventas y que me muestre todo lo que sí. voy guardando dentro de ese informe, entonces es lo único que yo le pido que me muestre. Excelente. Tengo que Entonces, atender nomás ahí, tengo que atender nomás que los informes gerenciales de repente, ¿qué es lo que quiere saber más el gerente? ¿Cuál es el artículo que se vendió más en el mes? ujú, ¿Entendés? Entonces, en ese sí, caso, sí o sí tenés que poner tenés que pensar vos como gerente de la empresa, ¿qué a vos te va a interesar? En este caso, cuando hagan la vida real el relevamiento, ellos te van a decirlo, pero en este caso, ponete como el lado que vos sos el cliente. Si ujú, yo tengo una empresa que vendo, lo que voy a querer saber es cuáles son las cuentas a cobrar pendientes de mi cliente, ¿verdad? Esos son lo que yo necesito. Entonces necesito un reporte que me quite todos los clientes que son morosos, ¿verdad? Las cuentas que tienen. ¿Cuál fue el artículo que más se vendió? Entonces eso necesitamos. Entonces, ¿cuál fue la venta? Mayor venta en el mes comparando los 12 meses, ¿verdad? En el mes octavo se vendió más. ¿Cuál fue el artículo que más se vendió? Entonces, esos reportes, de repente, lo que tienen que ustedes pensar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí o sí vas a necesitar acá tu ítem o no sé qué usas, ¿verdad? ujú, Por tu venta sí, de detalle. Ahora, acá también lo que no estoy, o no sé nomás acá, si veo tu cliente. No sé si está tu cliente, porque el cliente puede estar relacionado con la cabecera de venta. Es ujú, una agregación, porque sí, yo quiero saber en este caso cuáles son los clientes morosos, entonces tengo que consultar la tabla de clientes, ventas cabecera y mis cuentas a cobrar. Entonces ah, necesito también la clase de cliente. ¿Entendés? sería justamente en este caso, ¿verdad? En lo que vendría a ser Sí. cuentas a cobrar cliente sería la recomendación entonces. En las ventas, no por la venta cabecera no vaya a relacionar. ¿Sí? Cliente. Y Acá, cuando vos sabés la venta cabecera, ya, ¿qué genera tu venta cabecera? Genera cuentas a cobrar. ¿Entendés? a Entonces, cobrar. por la venta cabecera nomás tiene que estar tu cliente. Ok, ¿Sí? y eso, ese dato, por ejemplo, de cliente, en lo que vendría a ser mi caso de compras, o sea, de ventas en este caso, ¿es necesario que yo ponga acá o yo dentro de mi DLC de ventas, que sería este? Porque acá sí tengo yo este dato, que tengo el cliente, el tipo de cliente, tengo Sí. yo enlazado mi ventas cabecera y yo pensaba estirar directamente este dato para lo que Pero vendría a acá, ser... pero acá, acordate que viaja en ventas, si vos haces tu deber, si vamos por base de datos, Ujú, solamente viaja el código del cliente, pero su nombre, acá justamente está en ah, cliente. Entonces tu reporte, si vos haces consulta de venta cabecera nomás, te va a traer solamente el código, un número nomás te va a traer, ¿entendés? Y no te va a sí, traer el nombre y apellido. Para que te traiga el nombre y apellido, vos tenés que hacer un select, ¿verdad? Los campos, ¿verdad? Where, que el ujú, código de cliente que está adentro, cliente sea igual a lo que está dentro de venta cabecera, ¿verdad? Y en el C le tenés que poner el nombre del cliente, el RU, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Si vos consultás solamente venta cabecera, solamente vas a tener el código del el cliente, código. pero no su nombre y apellido. ¿Entendés? Sí, y de repente en lo que vendría a ser un DER, por ejemplo en Postgres, profe, se puede hacer también lo que es la vista. Y yo referenciando el código de mi cliente también yo podría ver el nombre del cliente, o sea, según yo tengo Sí. entendido. Y sí, pero ya uní Entonces, pues, no, en tu vista, pues ya uní. En tu vista, sí, cuando va a hacer una vista en pobre, ¿qué hace? Uní la tabla de venta cabecera con cliente. sí, ¿Entendés? La vista que es, la vista en pobre es una una consulta, consulta rápida, sí, abreviada, vos creas una tabla virtual dinámica, ¿verdad? sí. De varias conjuntos de tablas, ¿verdad? Y te crea, Ujú, por ejemplo, una sola consulta, una tabla, ¿verdad? Que sí, se construye en el momento de la ejecución
pero cuando se ejecuta se desconstruye. ¿Qué quiere decir eso? Que una vista no puede recibir insert, no puede recibir array, no puede recibir delete. ¿Entendés? Es Sí, solamente lo que una hace es tabla generar, temporal. sí, una tabla temporal que genera datos, ¿verdad? A partir de datos ya almacenados en las tablas específicas. ¿Entendés? Y sí, justamente, o sea, yo tenía en cuenta, por ejemplo, para el DER, utilizar una vista para lo que vendría a ser mis informes. Entonces, yo selectivamente voy recopilando los datos, teniendo en cuenta, por ejemplo, el código de mi cliente. Ah, bueno, yo quiero el código de mi cliente de acá, ¿qué quiero? Quiero su nombre o razón social. Entonces, Pero, yo tenía más o pero menos así esa idea, ¿verdad? Sí, pero acuérdate que acá en el diagrama de clases no se usa vista, se usa qué, se usa acá Claro, arriba. ¿Qué dice ahí? Entidad. de las ¿Entendés? entidades. Entonces no hay el concepto de vista, porque acá yo te relaciono nomás y estamos entrando a base de datos, ¿verdad? Te relaciono nomás con base de datos, ¿verdad? Porque vos hablaste de vista, pero en el diagrama de Ujú. clases no hay vista. No Acá hay hay vista. entidad, por eso tiene que representarse las entidades. Entidades. ¿Entendés lo que te digo? Sí, Entidades, ¿entendés? Ahora, si yo tenía acá dentro del elemento de UML, acá en la izquierda, un elemento que me diga para crear vista, así como el artefacto ahí dentro del diagrama de despliegue, que me permite representar los puntos exe o los ejecutables, de repente iba a colocar acá un elemento y iba a asociar como vista, entonces eso nomás ya iba a estirar. Pero eso no hay dentro de un diagrama de clases, ¿entendés? súper padre. Y más que nada esa era mi duda. De repente, entonces, lo que yo tengo que agregar para el caso de mis informes es las entidades que yo utilizo para extraer los datos. Por ejemplo, también sería el caso de ítems en la mayoría y Sí, mis clientes en los casos de ventas en este caso. excelente. Y en tu caso de compra proveedores, Proveedores y entonces también funcionarios de repente en las, funciona las tablas. así mismo. Ok, ok. Entidades, no use tabla Entidades por entidad. totalmente. ¿Está bien? Sí, Ok, súper. perfecto. Excelente, entonces ahí le aclaramos, fíjense, importante la consulta de ese compañero para todos, ¿verdad? Eso es importante entender. Muy buena consulta. ¿Hay otra consulta? Sí, profesor, yo quisiera hacer una Sí, consulta más acerca del diagrama de secuencia. Voy a compartir un zoom en pantalla para, sí, no sé si se llega a ver. sí, Bueno, este sería, por ejemplo, mi diagrama de secuencia alta de permisos. Lo que hace acá es al presionar el botón agregar, solicita el código autonumérico y ya me carga directamente el siguiente, ¿verdad? El último, si el último registro fue el sí, código 10, ya me carga directamente como el 11. sí. Eso se hace en la referencial. Y yo quisiera saber si eso también tengo que agregarle en las partes de movimiento, porque yo estuve haciendo que presiona agregar y ya directamente va pasando, va preguntando en todas las entidades y ya va mostrando directamente para seleccionar. Quisiera saber si también tengo que hacer en cada diagrama de secuencia, por ejemplo, de los distintos movimientos. Por ejemplo, el presionar y agregar hace el código de autonumerado más uno, por ejemplo. ¿Eso debo realizar en cada movimiento o está No, bien ya dejar así? no es en cada movimiento, lo que tenés que atender es que cuando él presiona agregar, ¿qué tiene que traer? Tiene que ir a ver el último número de orden. ¿Entendés? Tiene que ir a mirar el último número de orden que hay en la base de datos y qué le tiene que hacer. Si hay 4 órdenes de compra, entonces cuando yo le presioné agregar, ¿qué tiene que hacer? Traer el número 4 y sumarle más uno porque el número de orden que me tiene que mostrar es 5. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, sí o sí vas a necesitar eso. Cuando yo agrego, por lógica, pedido, número de pedido también. Yo entré en la ventana de pedido, en la base de datos hay almacenado 5 pedidos. Presioné agregar, entonces, ¿qué tiene que hacer dentro de la base de datos? Ya traer ese último número que es 5 y ahora para que me muestre ahí la interfaz gráfica le tengo que sumar más uno, ya tiene que ser 6 y así sucesivamente. Ahora, en compras, en compras no hay autoincremento. ¿Por qué? Porque en compras yo cargo ¿qué? ¿Cuáles son las claves primarias de compra cabecera? El número de la factura del proveedor, eso no se genera. Eso, el proveedor me trae su factura. Entonces yo cargo el número de factura. Entonces no hay un autoincremento, ¿sí? En registrar compra. Porque acuérdense que registrar compra que yo cargo la factura del proveedor.
¿tá? Eso es lo que me trae el documento desde afuera. Cargo el número de la factura, cargo la fecha, cargo el proveedor, ¿verdad? Entonces, en ese caso no tengo autoincremento. Pero lo que son pedidos, orden, lo que son transferencias, lo que son los ajustes, eh, etcétera, etcétera, eso sí tiene, siempre va a ir a traer el último número que hay y le va a ir sumando más uno. ¿Está bien? Entonces, profesor, el tema de, por ejemplo, de registrar las compras, Sí, eh, el código sería el número de la factura. Yo pues estaba realizando, voy a mostrar un segundo, por ejemplo, registrar compras. Yo estaba poniendo como el número de registro y también como atributo le estaba poniendo aparte el número de factura. Por ejemplo, el sí, registro número uno de compra y yo puedo agregar por ejemplo, me dio Embapar que le pedí sillas, por ejemplo, sí. que yo le compré 3 sillas y yo registro como el registro número uno y la factura que él me dio número 00562 y pongo como Sí. atributo, esa era mi idea, yo Pero ahí estaba, tenés que leer clave subrogada, porque vos tenés, por base de datos, la teoría de JDI, tenés claves candidatas. ¿Entendés? Entonces tenés que entender un poco eso, cuáles son claves candidatas que te dice que vos tenés que analizar en ese conjunto de atributos cuáles pueden ser clave primaria. Para que sea clave primaria, que es la condición, que no se debe duplicar. duplicar. ¿Sí? Y que tiene que ser la otra condición, que todos puedan tener. Por ejemplo, yo root lo puedo poner como clave primaria, por ejemplo, en X, por ejemplo, en la facultad no puedo poner, por ejemplo, en la tabla de alumnos no puedo poner root como clave primaria. Cumple con una condición, no se repite, pero ¿qué pasa? No todos tienen root, entonces no cumple con las dos condiciones, entonces tiene que ser, no se debe repetir y no debe conocer. Ahora, si vos le agregas, acá vos ya tenés número de factura, ¿qué puede pasar? ¿Se puede repetir el número de factura? No. Bueno, Sí, se puede sí se repetir puede con decir de diferentes distintos proveedores. locales. Sí, ¿Sí? Ahora, concateno con quién? Con proveedor. El mismo proveedor con un mismo proveedor se puede repetir el número de factura. no. Sí, se puede repetir. Sí, En el caso que yo quiero autonumerar otra vez mi factura, llegué a factura X cantidad y quiero volver otra vez a autonumerar. Entonces, ¿qué necesito? Un tercer campo. Entonces, ahí, ¿qué voy a tomar? ¿Cuándo no se puede repetir? No se puede repetir en el mismo día. ¿Qué quiere decir? Entonces, ahí tengo tres claves primarias que forman clave compuesta, que es el código del proveedor, el número de factura y la fecha. ¿Sí? Lo que no te puede traer un proveedor es, hoy te trae el número de factura 100 a la mañana y a la tarde te trae el número de factura 100. No se puede repetir en la misma fecha. Entonces tenés clave compuesta. Entonces son número de factura, fecha de la factura, más, acá ya tenemos el proveedor, código, son clave. En ese caso nace la clave compuesta o clave secundaria. Eso tienen los dos nombres. Ahora, esto que vos le estás agregando, número de compra, que es válido también agregar, ¿verdad? Algunos le agregan esto que se utiliza mucho cuando ya es programación web, a todos le agregan un ID. Eso se llama clave subrogada o clave subrogada. Subrogada, anoten. Le estoy dando clase extra de base de datos. ¿Tá? Entonces, clave subrogada que no todos manejan. ¿Sí? Vas a ver. Entonces, esa es la teoría que a vos, si vos te vas a la mesa y yo te digo, ¿sabes qué? ¿Por qué le agregaste el número de compras si vos tenés tres claves acá? Tres atributos que son claves candidatas y que uniendo esto te genera una clave compuesta que puede ser tu clave primaria. ¿Está mal eso? Entonces ahí vos tenés que decir, profesor, hay una teoría también que habla sobre la clave subrogada que permite a cada entidad agregarle un ID que él automáticamente hace una secuencia. Acuérdense que tiene pobre, tiene la secuencia, ¿sí? El next val, que en el val, que automáticamente él va auto incrementando cuando yo voy insertando, ¿qué? Cuando voy insertando registro. ¿Tá? Entonces, bueno, ese ya salimos totalmente de otra materia porque eso ya es base de datos 1. ¿Está bien?
Entonces debo quitarle nomás el número de compra y dejar el número, o sea, dejar directamente el número de Número, número de factura y fecha de factura, pero te estoy explicando que no está mal tampoco este que vos tenés acá. Solamente que tenés que leer nomás la teoría que habla sobre clave subrogada. ¿Entendés? y voy a mantener y voy a procurar investigar más acerca de esa. Así mismo. Excelente. No quiero que borre nomás, ¿no? Porque yo le estoy haciendo los cuestionamientos. De lo que yo le planteo, le cuestiono lo que yo mismo planteo. Y le doy también la solución de lo mismo que ustedes presentan, yo le cuestiono y también le doy otra opción. O sea que de los dos lados me estoy poniendo como alumno, me estoy poniendo como profesor y así viceversa para que ustedes puedan entender. Y esa posición lo que quiero que ustedes tengan. Que digan, no, no, yo voy a dejar y voy a investigar. No porque yo te dije, o borra y ya está. ¿Está bien? Sí, era más solamente para hacer caso a, por ejemplo, su consejo, ya que usted trabaja constantemente con estas cosas, pero sí me dice que está también correcto y que puedo No, investigar. yo te digo que trabajo todito con clave subrogada. Todito trabajo con clave subrogada. ¿Qué quiere decir? Todas las tablas tienen un IDE. Es mucho más fácil trabajar con clave subrogada. Pero para eso tenéis que leer bien nomás la teoría. Porque ahí está rompiendo un poco la teoría de JDate, que es el padre de base de datos. JDate, el famoso libro de JDate. JDate. Escriban ahí en el Google, libro de base de datos de JDate. Pueden descargar. Es el papá de base de datos, ese autor. El que inició toda la base, prácticamente base de datos relacional. Y con lo que nosotros le planteamos acá con clave subrogada, que hay muy poca teoría todavía, vas a encontrar algunos links todavía sobre eso, ¿verdad? Es básicamente lo que le está rompiendo un poco la teoría, se va utilizando esa teoría. ¿Está bien? Ok. Eso nomás sería, profesor. Muchas gracias. Excelente. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Avancen todo lo que puedan hasta el lunes y así como el compañero y el otro compañero y los demás compañeros que hoy preguntaron, traten de traer su trabajo, enfoquen, pregunten. Si no entienden lo más básico, igual pregunten. Vayan preguntando, no tengan vergüenza, ¿verdad? Y fíjense que si usted me pregunta, yo me extiendo ya a una pregunta 20, 30 minutos a la vez, ¿verdad? Entonces, trato de explicarle lo más y voy a otra materia, inclusive que ya no me corresponde, que en este caso de base de datos 1, ¿verdad? Entonces, igual le voy a estar explicando, vamos a tratar de aclarar las dudas, ¿verdad? Que ustedes tengan hasta lo que yo sé, porque tampoco sé todo. O sea, que eso es importante entender. Lo que no sé, le voy a decir, lo no sé, te voy a investigar, voy a preguntarle a otro colega que maneja eso y después te voy a dar la respuesta. Pero generalmente siempre trato, y por la experiencia que ya tengo, siempre tenemos teoría bien predispuesta para brindarles sobre su planteamiento del problema que ustedes tienen, para darle un poco una luz y para que puedan seguir avanzando en sus trabajos. ¿Está bien? Muchas gracias entonces a todos y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias. Gracias, Chao, profe. Chao, chao. chao. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.